Aplicado al territorio, pues es exactamente igual, ¿no? Va implícito, recopilando, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez, como decía, está tomando más fuerza, ¿no? Está bastante extendida la idea de la aplicación de la prospectiva en la planificación estratégica. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina hay un impulso bastante fuerte a incorporar prospectiva. Francia es un país que ha incorporado un montón de prospectiva en lo que son todos sus contratos, plan territoriales del Estado, etcétera. Los métodos son similares, pero cada territorio yo creo que tiene que buscar su propia manera de hacer prospectiva. Entonces, por eso es bastante importante lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Que, bueno, pues gente que trabajáis en la provincia de Barcelona en diferentes ámbitos, pues estáis teniendo reuniones y estáis pensando de manera conjunta. Y lo mismo de prospectiva, o sea, la aplicación de la prospectiva pues va a ser diferente aquí que en Euskadi, que en Latinoamérica, que en los países del norte de Europa, y probablemente también la propia planificación estratégica, los procesos de planificación estratégica sean diferentes. Entonces, yo creo que, vale, podemos hablar de métodos de una manera más o menos general, pero creo que cada territorio tiene que buscar su propia manera de hacer prospectiva. En ese sentido, pues lo que yo diga, o los métodos que se propongan aquí, pues tomároslo como propositivos, como propuestas. Creo que en cada territorio puede funcionar de una manera y de otra, incluso dentro de la propia provincia de Barcelona, pues a lo mejor el funcionamiento es diferente en una gran ciudad, en Barcelona, que en un territorio pues más rural, donde a lo mejor es más fácil incorporar a los agentes y que la gente tome parte en los procesos de planificación estratégica, en el pensamiento estratégico, en la reflexión prospectiva, etcétera, y a lo mejor eso es más complicado o es más complicado hacerlo a gran escala pues en una gran ciudad, o en fin, que al final que las recetas, quiero que quede, bueno, aquí aparecerán una serie de metodologías y tal, pero lo que quiero, soy bastante contrario también a decir, no, pues la prospectiva o se hace de esta manera, o se hace con análisis estructural y se hace con escenarios y hechos con el análisis morfológico, que es un método, con la encuesta Delphi, o si no, no es prospectiva. No, pues puede ser prospectiva simplemente talleres de prospectiva, reflexiones que hagamos en una mesa como esta, en un territorio determinado y con la participación de agentes que tienen peso en ese territorio, ¿no? Poniéndonos pues, no sé, una temática o pensando en general, etcétera. Es decir, que habría como muchos niveles. Lo que sí que creo que es importante es pues, darle cierta relevancia al hecho ese, ¿no? De que vamos a sentarnos a pensar en el futuro del territorio. Los métodos tienen pues, la ventaja de que te permiten sistematizar. Quiero decir que aquí podríamos entablar una discusión entre todos pensando pues, cuál es el escenario, cuáles son los factores clave para el Garraf, y cada uno tendría nuestras ideas, y los métodos lo que nos permite es un poco pues, estructurar y ordenar esa discusión, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero pueden ser varios. Bueno, los propósitos o las utilidades, pues como aparecen ahí, de otro autor, Yves París, Las regiones al futuro, los propósitos principales son aumentar la gobernanza, la gobernabilidad, la calidad de la decisión pública en el territorio, la promoción de la inteligencia económica, competitividad territorial, la gestión de lo local, lo global, también el partenariado entre lo público y lo privado, lo habéis citado algunos de vosotros en las encuestas, el aprovechamiento del potencial de innovación. Básicamente son, bueno, pues un poco los propósitos principales de la prospectiva en Europa, que como decía, pues pueden ser diferentes, y probablemente son diferentes en Latinoamérica, ¿no? Y como los ámbitos en los que pueden enmarcarse, bueno, pues tenéis ahí 5 que vienen a repetirse un poco lo que estábamos hablando anteriormente, ¿de acuerdo? Básicamente, para mí, lo importante es que nos ayudan en el proceso de reflexión y planificación estratégica, y quizás también destacaría pues, los dos últimos, ¿no? El tema de que nos permite
prepararnos para el cambio en el territorio, cambio organizacional, pensar en el futuro, el solo hecho de pensar cómo puede ser el territorio y reunirnos durante 4 o 5 horas, los agentes principales de una ciudad o los representantes políticos, pues ya supone un salto cualitativo y permite también, entiendo yo, que esa gente que ha colaborado, y por la experiencia que tenemos, luego te reconocen que así es, la gente que ha colaborado en esos ejercicios de planificación, de prospectiva, sea utilizando análisis estructural o sea simplemente utilizando talleres de prospectiva, sí que se quedan con el chip de pensar en el futuro y luego pues son capaces o bueno, están más predispuestos a tomar alianzas entre los agentes de cara al futuro o también a tomar decisiones quizás más arriesgadas, ¿no? Porque ven que las cosas van a cambiar. El propio hecho de participar en esos procesos de reflexión sobre el futuro creo que anima y ayuda a prepararse a la gente que ha participado a abordar el futuro, ¿eh? Y entonces, tan importante como los resultados que se pueden obtener en un documento más o menos bonito con pues, los factores clave de futuro o los escenarios de futuro de una determinada comarca o de una ciudad, es el resultado del propio proceso, ¿no? Que quizás es más intangible, pero yo recuerdo, creo que estuvo Kepa Corta, director del Plan Estratégico de San Sebastián, y nosotros estuvimos haciendo, él había sido alcalde de un pequeño pueblo, Ordizia, y habíamos estado haciendo un ejercicio de prospectiva en ese municipio. Pues él se quedó con la idea principal del ejercicio. Para él había sido el que habían, en unas mesas como estas, habían participado pues, el director de una gran empresa que hay ya, siderúrgica, que ahora está dentro de, como todas las acerías, de Mittal, ¿no? Antes era Acelor, y el director del centro de formación profesional que estaba poniendo la ingeniería, y esa reflexión sobre el futuro y sobre la importancia de la sociedad del conocimiento, los intangibles, etcétera, llevó al hecho de que se pusiera el instituto de, ¿cómo se llama? Instituto de la estructura de acero, un instituto tecnológico, que lo lógico es que hubiera estado o bien en San Sebastián, que es la capital, o incluso siendo en aquella época Arcelor estaba en todo el estado, lo lógico hubiera sido que estuviera en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa complicidad que surgió entre aquella gente que estaba reflexionando sobre el futuro de esa comarca, pues permitió que se aliara una serie de personas en ese momento pensando sobre el futuro de esa comarca y hoy en día haya una ingeniería y ahí un instituto tecnológico esté implantado ahí en un pequeño pueblo del interior de Guipúzcoa. Y él se quedó, le dio más importancia a eso que a los dosieres que hicimos de los escenarios que habría que revisar ahora si eran acertados o no. Pero bueno, le da importancia a esta última parte, ¿no? a la importancia del propio proceso. Como decía antes, se puede aplicar tanto al desarrollo socioeconómico del territorio, a la ordenación del territorio, a la planificación estratégica, y hay varios ejemplos, el de Barcelona, Bilbao Metrópoli 30, Madrid, el de Guipúzcoa 2020, pero también, como decía antes, la perspectiva territorial puede enfocarse en perspectiva sectorial. Si a lo mejor os parece que es muy ambicioso o muy complicado el embarcarse y reunir a la gente de la comarca o de la ciudad en pensar sobre cómo va a ser el futuro de la ciudad al año 2030, a lo mejor es más fácil hacerlo sobre un tema que sea pues, clave, ¿no? que haya un consenso y sea realmente relevante y estratégico para ese territorio, para esa ciudad, para esa comarca, y comenzar por ahí, ¿eh? También podría ser, ¿eh? Y hacer una serie de reuniones o una reunión, digamos que de calentamiento, pues pensando en los del sistema de transporte, no sé, hay varios ejemplos, ¿no? El sistema educativo, el de formación, que es un tema que es pues habitualmente bastante detectado como clave en casi todas las comarcas, etcétera, ¿no? Entonces,
cabría hacer, y sería interesante a lo mejor comenzar por ejercicios sectoriales, ¿eh? Si es que, pues como técnicos o como gente que podéis estar pensando en que en vuestra comarca o en vuestra ciudad se pueda poner en marcha un ejercicio de prospectiva, a lo mejor, joder, pues puede quedar demasiado grande o no lo van a entender demasiado bien el hacer pues, el Garraf 2030, y se puede empezar por algo más cercano y más sectorial, y que probablemente sea más fácil de reunir a la gente que trabaje en ese área, pues si es algo de formación, pues gente de la universidad, gente de centros de formación, etcétera, y sea como más asequible, ¿eh? A veces nos suele dar miedo el emprender un ejercicio de prospectiva a nivel global, porque pues a lo mejor no lo va a entender. Al final hay un impulso político normalmente para que se ponga en marcha un ejercicio de prospectiva, igual que un ejercicio de planificación estratégica. Voy a dar también un pequeño barniz sobre métodos que decía Ángels y demás, no vamos a poder entrar, como os digo, tenéis documentación. Desde el punto de vista de los ejercicios que hacíamos nosotros, o que hacemos nosotros, habría como dos partes, ¿no? El análisis prospectivo, que llegaríamos hasta los escenarios, se ve ahí, ¿sí? Hasta ese escenario apuesta hacia dónde queremos ir, para a partir de ahí elaborar pues, la fase de análisis estratégico, con opciones estratégicas, con lo que sería el plan prospectivo estratégico. No tiene por qué ser, lo he dicho, no tiene por qué seguir todos esos pasos de manera indefectible, es decir, se pueden aprovechar, hacer ciertas cosas, dejar otras en cada territorio, y cada profesional que está trabajando en un territorio es el que mejor conoce cómo va a ser aceptado y cuáles son las posibilidades que tiene de ponerlas en marcha. En ese análisis prospectivo, a mí me gustaría destacar, que es un poco lo que en Barcelona han hecho, y creo que es una herramienta potente, la identificación de los factores clave de futuro. En este caso en Barcelona se han centrado en la competitividad, pero si lo hiciéramos desde el punto de vista territorial, los factores clave para el futuro del territorio que analicemos, del territorio en el que cada uno estemos trabajando. Y que esa reflexión y esa identificación, ese saber cuáles son los factores clave para el futuro del territorio, lo hagamos desde el propio territorio. Es decir, yo soy bastante enemigo a que nos vengan con recetas diciendo, como estamos, creo que lo citaba también antes Joan, estamos en un mundo globalizado en el que todas las tendencias, pues, y es verdad, nos afectan a todo el mundo, pero cada territorio tiene una serie de componentes, de factores clave que van a ser los que determinen su futuro, y los que mejor van a ser capaces de identificarlos van a ser los propios agentes de ese territorio, ¿eh? Y el método de análisis estructural prospectivo, el método MICMAC y el análisis estructural, es un método que nos permite, sé que algunos habéis oído hablar de él y tal, nos permite pues, identificar esos factores clave, ¿eh? Y a partir de esa identificación de factores clave, pues podríamos pasar a elaborar los escenarios de futuro para ese territorio. Al final, un escenario, dicho de una manera simple, un escenario no es más que la evolución a futuro, la evolución que prevemos a futuro de esos factores clave. Si tenemos 5 o 6 factores clave para un territorio, hablaban que para Barcelona habíamos identificado 18 factores clave, pero luego los escenarios se han hecho limitando los factores clave y haciendo resaltar simplemente pues, los 4 o 5 principales, los ejes fundamentales. La idea sería que con el análisis estructural o con otro método fuéramos capaces de identificar esas 5 o 6 claves para el futuro del territorio, y a partir de ahí, de la evolución que puedan tener, establezcamos los escenarios de futuro, imaginándonos pues diferentes hipótesis, no simplemente cómo ha sido hasta ahora, sino lo que decía al principio, ¿no? Pues imaginando rupturas, ¿eh? Si el sistema educativo pues, es uno de los factores clave de un territorio, imaginemos, ¿no?, que somos capaces de implantar en ese territorio, pues no sé qué sistema de innovación, o bueno, no sé qué centro tecnológico, centro de formación puntero en una determinada
área que tenga competencias, en la cual sea fuerte en esa región, ¿no? esa comarca. No sé, el que fuera, ¿no? Cada uno, no sé si son tecnologías bio, son tecnologías ligadas a la agricultura. En cada territorio probablemente haya una serie de fortalezas, y si pongamos por caso que a lo mejor no es uno de los factores clave, pero podría ser uno de esos, podemos imaginar escenarios a futuro, ¿vale? Obteniendo ese escenario opuesto, pasaríamos al plan prospectivo estratégico. Por citar algo de dejar tiempo luego para el debate también. Bien, vamos a pasar todo esto, que sería tendencias que nos afectan a todo. Los escenarios, bueno, básicamente en la elaboración de escenarios recalcaría estas 5 claves que tienen que ser pertinentes para el territorio que estamos analizando, coherentes, porque tengan coherencia entre sí las hipótesis que estamos estableciendo, verosímiles, es decir, que se establezcan, pues a lo mejor lo de que desaparezca la Diputación no es algo verosímil, sino que nos establezcamos hipótesis verosímiles que sean importantes para ese territorio y transparentes en el sentido de que alguien que revise los escenarios que hemos hecho sea capaz de saber en base a en qué nos hemos basado para hacer los escenarios, ¿vale? ¿Qué factores clave? Bueno, como pueden ser como apuesta de referencia, aquí traía algunos ejemplos. También los escenarios, otros de los valores importantes de los escenarios es como alarma, como movilización. Ese escenario pesimista, y creo que es importante, pesimista o el atractivo, el escenario apuesta, es importante para movilizar, pero también para movilizar nos puede servir el escenario pues, alarmista, ¿no? El escenario negro que sirva para decir a los políticos o a los agentes del territorio: si no hacemos nada, si no obramos y tomamos decisiones para hacer caminar a esas variables clave, a esos factores determinantes del territorio, pues nos podemos quedar relegados, nos podemos quedar, no sé si tercermundistas, o pueden avanzar todos y quedar nosotros en los últimos de la cola. Recopilo un poco, por ir finalizando, algunas de las ideas de la práctica de la reflexión prospectiva en la planificación estratégica local. Lo que decía antes, que pensar en el futuro creo yo que sirve para poner de acuerdo a la gente más que el debate sobre temas actuales. Es decir, que la gente va a estar más de acuerdo en cómo puede ser la comarca del Valle del Sud, creo que es alguien de los que está por aquí, en el año 2025, que cómo va a ser la partida económica de uno de los ayuntamientos que conforman la comarca para el año que viene. El proceso ese de pensar en el futuro creo que une a la gente en el territorio. Y un ejemplo era ese que os he puesto del Instituto Técnico de la Estructura de Acero, que se puso en Ordizia. Nos ayuda para prepararse en los cambios y ser más proactivos, tomar más rápidamente las decisiones. También entiendo que ayuda a vender el territorio, es decir, un territorio con un proyecto a futuro serviría lo mismo para prospectiva que para planificación estratégica, pero si además va con el valor añadido de que hemos hecho un ejercicio de prospectiva, creo que tiene una venta o una presentación mejor del territorio en otras instancias, sea delante de la Diputación, sea delante de la Generalitat, sea en el Estado. Si un territorio va a buscar al final la necesaria financiación de proyectos estratégicos que habrán surgido y va apoyado, va sustentado con un plan prospectivo, una planificación estratégica a largo plazo, creo que su venta es bastante mejor que no el hecho de que vaya, oye, queremos construir un centro de innovación en biotecnologías porque se le ha ocurrido a no sé quién. Si va con un proceso de reflexión, creo que la venta de ese proyecto y la búsqueda de financiación de ese proyecto es bastante mejor, incluso a la hora de hecho, por ejemplo, todos los proyectos de investigación en la Unión Europea, en el programa Marco, etcétera, se les exige un proyecto de prospectiva en el sentido de cuál va a ser el impacto que estamos hablando de I+D, del programa Marco de I+D, el impacto que esas tecnologías van a tener en el futuro del sector y en el futuro de una comarca para
que sean aprobados y que obtengan financiación. Creo que eso se puede aplicar y se aplica de facto en la búsqueda de ese partenariado público y privado y la búsqueda de financiación pública y privada cuando vas a presentar un proyecto. Vale, y también pues ayuda a tomar decisiones sobre esa partida concreta que a lo mejor estábamos discutiendo en el 2011. Estamos pensando que en el 2025 queremos llegar a no sé qué escenario, pues seguramente nos va a ayudar a ponernos de acuerdo, aunque esto no siempre ocurre, la política dice que no siempre ocurre, nos puede ayudar a ponernos de acuerdo en esa partida concreta del 2011. Os he comentado la página web de prospectiva.eu, hay una serie de programas que están también en español, tenéis ahí la URL, bueno, supongo que pasaremos toda la documentación, etcétera. Vale, entonces la URL que aparece ahí al final, ahí están esos programas, esos métodos de prospectiva que tienen aplicaciones informáticas, que no son complejas y además están documentadas.